Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos en la parte final del bloque 2, recursos naturales y preservación del medio ambiente. Hoy vamos a ver la clasificación de los recursos naturales. Primero, pues sabemos que la forma de apropiación y de aprovechamiento de los recursos naturales varía con el tiempo y el espacio. Cada sociedad aprovecha los recursos de acuerdo con su cultura y capacidades tecnológicas. Entonces, de acuerdo con el tiempo que la naturaleza tarda en crear los recursos, estos se clasificarán en recursos no renovables, los inagotables y en transición. Los no renovables son aquellos que necesitan de procesos complejos, ya que demoran miles de años en formarse, tales como los minerales, el agua y el petróleo. Esto significa que una vez utilizados no pueden ser regenerados. O pueden ser, pero por procesos pues muy costosos. Los recursos renovables se forman en un tiempo relativamente corto en función de la vida de los seres humanos y de las plantas, los animales y el suelo. Los recursos inagotables son aquellos que permanecen en el planeta como la radiación solar y el viento. No podemos agotar toda esa energía del sol ni el aire que tenemos. Los recursos en transición son aquellos clasificados como renovables y que debido a la sobreexplotación o contaminación se convierten en no renovables. Otra división es por la capacidad que tienen de reintegrarse al medio ambiente una vez que hayan sido utilizados. Estos son los biodegradables y los no biodegradables. Los degradables son aquellos que tienen la capacidad de asimilarse al medio rápidamente y por ello no contaminan ni se vuelven basura. Por el contrario, los no biodegradables tardan una gran cantidad de tiempo en asimilarse al medio, por lo que pueden volverse basura y ser altamente contaminantes, tales como el aluminio que encontramos en las latas de refresco, el unicel, las pilas y algunos plásticos, o sea, los duros. Otra división de los recursos es por la manera en que son explotados. Estos pueden ser de forma extensiva o intensiva. La primera quiere decir que se produce poco y de manera natural. Generalmente es para el autoconsumo. Los de forma intensiva se producen a gran escala, donde interviene el hombre para aumentar la producción que será destinada al comercio. El desarrollo sustentable es la explotación de los recursos naturales de forma racional para permitir su preservación y conservación. Esto posibilita la renovación y garantiza el bienestar de los ecosistemas. El concepto de desarrollo sustentable fue acuñado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y este debe cumplir 4 principios legales. El primero es el principio de equidad intergeneracional. Esto quiere decir que tenemos la necesidad de preservar los recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras. 2. El sitio de uso sustentable. Esto quiere decir el deseo de explotar los recursos naturales de una forma sostenida, prudente, racional, apropiada, ¿vale? El tercer principio es el de uso equitativo. En el uso de un recurso natural se debe considerar las necesidades del otro. 4. El principio de integración, la necesidad de asegurar que las condiciones ambientales sean integradas a los planes económicos y de desarrollo y que las necesidades de este desarrollo sean tomadas en cuenta al aplicar los objetivos ambientales. Para que haya desarrollo sustentable en la explotación de los recursos naturales, se deben cumplir estos 4 principios establecidos por la ONU. Los activos de repaso a modo examen son los siguientes. El primero dice, el movimiento D tiene como consecuencias la forma geoide de la Tierra, la diferencia de horario, la desviación de los cuerpos al caer, la sucesión del día y la noche y la formación de corrientes marinas. Esto es el movimiento de rotación que dura 24 horas. 2. Es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol en órbita elíptica y que provoca el cambio de estaciones. Este es el movimiento de traslación. 3. Es el movimiento que realiza el eje terrestre. Esto es nutación. Lo veíamos en las primeras partes de este bloque, como el eje terrestre va dejando como unas ondas, como unas oscilaciones. Eso es la nutación. 4. Son consecuencias de los movimientos de la Tierra, las corrientes marinas, como lo vimos en la pregunta 1. Siguiente pregunta, número 5. Son las capas internas de la Tierra. La más interior es el núcleo, luego lo cubre el manto interno y después a el manto externo. 6. Es la teoría que explica la conformación de los continentes y océanos, la formación del relieve, la actividad sísmica y el vulcanismo. Es la teoría de la tectónica global. 7. Es la placa tectónica sobre la cual se encuentra el territorio mexicano, principalmente la que lo abarca
es la placa norteamericana. Colindan otras como la de Cocos y del Pacífico, pero la que cubre el territorio mexicano es la norteamericana. 8. Son movimientos de la corteza terrestre que varían en intensidad y son de corta duración. Esos son los sismos. 9. Son fracturas en la corteza terrestre por donde el magma sale a la superficie y pueden ser cónicos o alargados. Los volcanes. Estos son el resultado de que el magma salga a la superficie. 10. En México, este fenómeno se produce por el choque de las placas norteamericana y del Pacífico, lo que origina el relieve en la costa del Pacífico, esto es la sismicidad. 11. Son formas que tienen figura de pico y que se producen por el choque de ruptura de las placas. Estas son las montañas. 12. Es la única cordillera en el país que está formada por volcanes, el eje volcánico transversal o eje neovolcánico. 13. Es una cordillera formada por plegamientos y se ubica en las costas del Golfo de California, en México. Esta es la Sierra Madre Occidental. Recordemos, a la izquierda es occidente, a la derecha oriente. 14. Son rocas de origen volcánico, se consideran las rocas iniciales porque a partir de ellas se forman las demás. Ígneas o también son llamadas magmáticas. 15. Región biogeográfica caracterizada por un clima tropical, periodos prolongados de sequía y 2 épocas de lluvia en el año. Es una continuación de los bosques subtropicales ubicadas cerca del Ecuador. Se localizan llanuras extensas en África y pequeñas extensiones en Tabasco, México. Esta es una sabana. 6. ¿En qué zona de México se encuentra registrada la mayor incidencia de actividad sísmica? En el sur y los estados que colindan en el Pacífico. O sea, todo el sureste y también una parte en el occidente de México. 17. Relaciona los siguientes ríos con los estados donde se localizan. Pues bien, el Colorado lo tenemos en Baja California y Sonora. El Coatzacoalcos lo tenemos en Oaxaca y Veracruz. El Usumacinta lo tenemos en Chiapas y Tabasco y el río Bravo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 18. De acuerdo con las características del clima, el relieve, hidrología y temperatura, flora, fauna, se distribuyen en diferentes espacios geográficos conformando los biomas. Con base en lo anterior, relaciona cada región natural o bioma con sus recursos biogeográficos. La selva, recordemos que es donde haya un clima tropical lluvioso todo el año, árboles grandes, densos follajes, insectos, aves, monos, reptiles y suelo laterítico. El bosque tropical es la vegetación abundante, maderas con ceiba, cedro y caoba. Llueve intensamente en verano, o conocido como monzón. Existen reptiles y felinos, suelo laterítico y gleisol. La tundra es su flora está repleta de musgos, líquenes y coníferas. Su fauna son los renos, osos, lobos y aves. La taiga es un clima frío con lluvias durante el verano, suelo tipo podzol, bosque de coníferas mixto, animales de pieles preciosas. Wow. 19. Los establecen un estado del tiempo. Esos son rápidamente los elementos del clima establecen un estado del tiempo, los cuales nos los dan en el supuesto clima en las noticias, por periodos prolongados en un determinado lugar, como la temperatura, la dinámica de la atmósfera, el agua, la humedad. El comportamiento de estos es modificado por condiciones físicas, entre las que se encuentran la radiación solar, la altitud y la latitud. Estas condiciones se conocen como factores del clima. Inciso D. Pues bien, hasta aquí las preguntas. Nos vemos.